Audio Jungle. Bueno, buenas tardes, profesora, chicos, chicas, ¿cómo están? Un placer poder estar de esta forma, aunque sea, y contarles que esta es una clase nueva que nosotros hemos incorporado a la materia hace muy poquito. ¿Por qué? Porque queríamos resaltar de alguna forma qué le ha pasado a aquellas mentes brillantes que con el transcurso de la historia nosotros podemos evaluar que han sido brillantes, pero que en el correr o en el transitar sus pasos por la vida han tenido infinidad de problemas que están vinculados a lo que nosotros ya hemos visto en nuestra materia. Por eso que rescatamos solamente algunos y algunas, hay muchísimos más, pero ¿para qué? Bueno, para relacionarlos con fundamentalmente temas que tienen que ver con creatividad, muchos tienen que ver con innovación, pero básicamente que están relacionados con algo que ustedes ya vieron y son las 7 actitudes creativas, ¿sí? Eso que está marcado en cada uno de los que vamos a ir viendo. Así que incluso tratamos obviamente de rescatar no solamente hombres, porque si estamos volviendo mucho tiempo hacia atrás, la mujer estaba invisibilizada en un montón de temas, pero vamos a ver mujeres muy fuertes que han tenido que ver mucho con la historia y con nuestro presente. Por eso la clase de hoy, si usted, profe, quiere empezar a compartir, se llama Grandes Mentes Brillantes de nuestra historia y que tienen que ver con lo que hoy nos está pasando. Entonces, básicamente, esto lo que trata es de relacionar lo que nosotros ya hemos visto, es decir, tratar de encontrar un hilo conductor de lo que ya hemos visto con lo que a esta gente le ha pasado, que le ha pasado un montón de cosas, no han sido caminos de rosas los que han transitado. Así que, profe, arrancamos entonces con nuestra clase. Perfecto, profe, excelente presentación. Como decía el profe, hoy vamos a ver algunas de las grandes mentes creativas de nuestro siglo XX. Es un momento acotado de la historia, pero donde han surgido muchísimos líderes y lideresas muy importantes para las transformaciones políticas y sociales de nuestro país y del mundo. Personas que desde su lugar, la ciencia, el arte, el activismo social, transformaron la sociedad, mejoraron las condiciones de vida de las personas e inspiraron a la humanidad, como nosotros queremos que ustedes se inspiren con estas clases para poder ser más creativos y luchar en nuestras vidas. Primera personalidad que vamos a ver, Marie Curie, física, profe, la primera mujer en recibir 2 premios Nobel, física y química. Nació en 1867 en Varsovia y falleció en 1934. La enterraron en el Panteón de Francia con todos los honores. Profe, ¿usted estuvo donde está Marie Curie, donde trabajó Marie Curie en su viaje? Mire, hice 2 cosas pensando un poco en esto que habíamos elegido y estuve en donde ella trabajó, en el Instituto Curie. Pude ver parte de los equipos que ella había diseñado, que realmente son impresionantes. Pude ver donde ella transportaba los elementos radioactivos, pero básicamente lo que me causó, bueno, un gran placer, vi el laboratorio donde ella trabajaba y el escritorio donde ella recibía gente con toda esa biblioteca detrás. Ya en las próximas clases les voy a poner esas fotos que pude tomar. Y después tuve, que lo voy a confesar, la miré, no la toqué, fui al panteón donde está ella, donde solamente puede haber grandes personalidades en Francia, y está ahí en un cajón con triple capa de plomo, porque aún muerta ella tenía radioactividad, es decir, ella murió
con lo que descubrió, pero lo que descubrió tiene tanto sentido y ha salvado tantas vidas, que es la radioactividad, la radiografía y justamente todo lo que son los tratamientos de rayos para el cáncer. Así que esta persona realmente es impresionante y, por supuesto, mujer, donde no le fue fácil, como por ejemplo cuando gana su segundo premio Nobel, ella tenía un affair, creo que con una persona casada, y bueno, esto era público, y le piden que reciba el premio, pero que no lo vaya a buscar, por justamente lo que ella, porque la sociedad no le iba a ver bien. Y ella muy comúnmente, con una mente tan abierta y tan avanzada para la época, dijo que eran dos cosas diferentes, una cosa era la ciencia y otra la vida privada de las personas. Realmente, Excelente, bueno, profe. impresionante. Así que bueno, avancemos, Excelente, profe. Acá profe. Vamos, entonces está la primera física, bueno, científica realmente, con un gran avance para nuestro país. Si tiene vamos un a ver un corto corto de que la nos pueda... película, profe, de Bueno, Marie Curie. buenísimo. Vamos, vamos, un corto Perdón. que a nuestras alumnas y alumnos les puede dar mayores elementos. Leí su artículo. Un artículo excepcional. Mi instinto me dice que hay otro elemento. ¿Cree haber dado con un elemento nuevo? La ciencia está cambiando. Y los que están al frente de ella son los mismos que creían que la Tierra era plana. Váyase de mi laboratorio. Si mi ciencia no habla por sí sola, es que la han malinterpretado por completo. Voy a demostrar que se equivocan. Creíamos que los átomos eran finitos y estables, pues algunos no lo son. Lo he llamado radiactividad. Nuestro descubrimiento podría curar el cáncer. Extraordinario. Cambiaste el mundo. Hemos sido nominados para el premio Nobel. La nominación solo menciona mi nombre. Te adueñaste de mis méritos y aceptas sus aplausos. Esto es más grande que nosotros. Yo solo quería hacer buena ciencia. ¿Quiénes dicen que mi radio causa enfermedades? Podría plantearse la cuestión de si la humanidad se beneficia de conocer los secretos de la naturaleza. Llevo toda la vida obsesionada con intentar comprender lo imposible. Esta es mi lucha y pienso ganarla. Bueno, ahí es cuando está, la dejan entrar justamente en la Academia de Ciencias de Francia. Se corta un poquito, o a lo mejor es a mí que tengo mala señal, pero bueno, la película refleja bastante lo que pasó con ella, todas las dificultades que tenía por ser mujer, pero bueno, sin duda, ahí tenemos la primer mente enormemente brillante, una mujer, y es Marie Curie. Así que, bien. ¿Y a qué nos trae ahora, profe? Nikola Tesla. Nikola Tesla. Usted, más que nadie, como ingeniero eléctrico, debe saber la importancia del descubrimiento de Nikola Tesla, que es el suministro de electricidad de corriente alterna, ¿verdad? Bueno, justamente esta persona, que era de origen croata, si no me equivoco, no le iba bien en la facultad, y bueno, pero él siempre quería hacer cosas importantes. Finalmente el padre lo manda a estudiar y él encuentra la forma de generar electricidad de una manera diferente a lo que había en ese momento del mundo, y crea la corriente alterna y el motor polifásico. Es tan importante el descubrimiento que es un descubrimiento que le llega a, vamos a decir, el 95% de la población mundial. ¿Por qué? Bueno, porque hay aldeas que a lo mejor todavía no tienen luz, pero esto yo le diría que es lo máximo, casi lo máximo, en cuanto a lo que es un descubrimiento, lo de corriente alterna, que, y tiene un montón de cosas más, lo que no es un buen administrador de sus inventos, porque
obviamente se junta con otro gran estadounidense que justamente tenía la, la corriente, después termina cobrando las patentes, pero Nikola Tesla podemos decir que es el padre del progreso a partir de la segunda revolución industrial, porque la electricidad obviamente acelera todos los procesos y hasta el día de hoy yo siempre inicio alguna clase de máquinas eléctricas que tiene que ver con él y le muestro un video sin electricidad, lo que pasaría en el mundo. Separa directamente el mundo. Entonces, por eso es la importancia de Nikola Tesla. Excelente, profe. ¿Quiere que veamos un videíto? No, pasamos, vamos. Bueno, esto un poco, este video resume un poco lo que yo le contaba, si lo puede, sí, si lo puede pasar, porque en cierta forma Perdón, no entendí. resume ¿Lo lo que les decía. pasamos o seguimos? No, lo salteamos, seguimos el próximo. con Chaplin. Bueno, ¿por qué traemos a Charles Chaplin aquí? Bueno, porque por el momento que él desarrolla toda su actividad, él crea una relación importantísima entre lo que él representa y la gente. Y el lenguaje de comunicación es el lenguaje mudo y es el lenguaje visual. Entonces, un gran avanzado, prácticamente él era la persona más conocida en el mundo cuando estaba el cine mudo, y justamente elige determinada forma de comunicar las cosas. Profe, usted que viene más del arte, de la cultura, también podría explicarnos por qué él toma esos contrastes, por ejemplo, pantalones grandes, saco chico, zapatos grandes, sombrero chico. Bueno, él genera ese personaje, él no estaba haciendo, él estudiaba teatro, y él genera ese personaje, y a través de este personaje empieza a comunicarle al mundo un montón de cosas, y no solamente es un actor cómico, tiene algunas cosas más que ya las vamos a ir viendo. Si tiene un videito para ver un poco lo que significaba Perfecto, esta profe. persona. Quería agregar algo a la figura de Chaplin, que es que además de actor y humorista, fue un gran compositor de todos sus materiales, los escribió él, productor, cuando tuvo plata produjo sus propios espectáculos, sus guiones, los dirigía, escribía, pero cuando eligió un tema para sus espectáculos, para sus películas que él podía financiar, eligió mostrar al hombre común, a la mujer común, a la mujer de los suburbios, que pasaba miseria, que tenía dolores, que tenía pesares y que tenía alegrías. Esa persona que nunca estaba en el cine, él la puso en primera persona, era un gran humanista, se opuso a la guerra y eso le valió el exilio, se tuvo que mudar a Suiza donde terminó su vida. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos el gran poema de él, El gran dictador, para cerrar esta clase. Vamos a ver un videito de Chaplin, profesor. Bueno, estaría buenísimo. Esto es para relajarse, es cine mudo. A ver qué nos trae, profe.
esto ha sido para una tarde oscura, gris, de lluvia, un corto de cine mudo, profe, hemos visto con nuestros estudiantes. Y ahora vamos a seguir al famoso Premio Nobel de Física Albert Einstein. Nació en 1879, murió en profe, 1955, simplemente, profe. No, el anterior simplemente rescatar cuando el perrito le ladraba, él y muy inocente, él se tapaba los oídos. Muy Para que si él inocente. se tapaba los oídos, pensaba que el león también no iba a escuchar. Así que, bueno, realmente un genio de la comunicación a través del cine mudo, donde justamente en un determinado momento era la única forma de comunicación masiva que había. Así que por eso lo rescatamos, un gran actor. Bueno, y acá rescatamos a un físico que le iba muy mal en la escuela, que justamente no había aprendido muchas cosas, pero bueno, Albert Einstein lo que hace es descubrir y trabaja con una nueva física, fundamentalmente con esa fórmula que está ahí, E igual a mc al cuadrado, la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y obviamente recibe un premio Nobel. Pero la particularidad que tiene que recibe un premio Nobel, no por lo que era la teoría de la relatividad, sino por otro tema, porque justamente quien los evaluaba no lo podían entender. Él cambia las cosas, la forma de mirar el mundo, la forma, y bueno, fue un gran físico que, bueno, aparece después o tiene su costado en el aporte a la humanidad, que está relacionado con la guerra y con la bomba atómica, pero bueno, justamente no tenía esa intención. Profe, ¿qué es la teoría de la relatividad? Vamos a verla en un videíto para que nuestros estudiantes digan, la conozco. Pero déjenlo 2 minutos, mire que es muy largo y los va a confundir un poco, pero bueno, veamos un poquito de qué se trata, porque aparece la dimensión espacio-tiempo, realmente un genio. Pero póngala un momentito, así Usted me avisa, nos hace profe. pensar más todavía. Usted me dice. Sí, adelante, profe. Pero 2 minutitos, usted lo controla. La forma de entender el universo tiene un antes y un después de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Gracias a ella fue posible explicar desde el origen del universo y la órbita de los planetas hasta los agujeros negros. Su teoría también tuvo aplicaciones prácticas, como la invención del GPS. De hecho, fue una idea tan revolucionaria que es difícil compararla con cualquier otra teoría de la historia del conocimiento científico. ¿Pero de qué trata la teoría de la relatividad general? Cuando Einstein la publicó en 1915, la física llevaba 200 años regida por las leyes de Isaac Newton. Su reinado científico era fuerte, a pesar de que había algunos aspectos en los cuales sus leyes no eran del todo exactas. Esto pasaba, por ejemplo, con la gravedad, esa fuerza que según Newton nos mantiene sobre el suelo de la Tierra y hace que los planetas se muevan alrededor del Sol. El concepto funcionaba muy bien para los fenómenos terrestres, pero no a escala planetaria. Aún así, en aquel entonces, Newton era un intocable, no para Einstein. Él lo que hizo fue plantear uno de sus famosos experimentos imaginarios para explicar por qué Newton estaba equivocado. La idea era esta: si los planetas se mueven alrededor del Sol, solo atraídos por la fuerza de la gravedad, ¿qué pasaría si de repente el Sol desapareciera por completo? Según Newton, los planetas dejarían sus órbitas al instante. Pero Einstein creía que la luz era lo más veloz del universo, más que cualquier cuerpo con masa, más que la gravedad. La luz del Sol tarda 8 minutos en recorrer los casi 150 millones de kilómetros que lo separan de la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que la Tierra abandone su órbita antes de que los terrícolas dejen de ver al Sol brillar? Es aquí donde aparece la genialidad de Einstein. Primero que nada, imaginó las 3 dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo juntas y le llamó espacio-tiempo. Luego demostró que ese espacio-tiempo no es simplemente un escenario donde la física sucede,
es en verdad un protagonista. Piénsalo así. Imagina que el espacio-tiempo es como una especie de cama elástica. El Sol, por ser una estrella tan masiva, es como una bola pesada que al ser colocada sobre esa cama elástica hace que la tela se curve. Ahora, la Tierra y los otros planetas del sistema solar, por ser más pequeños, son como pelotas más ligeras. Entonces, cuando uno lanza una de ellas sobre la cama elástica, la pelota no avanza en línea recta. Lo que le pasa es que sigue la deformación o curva que esa gran bola pesada provocó en la tela. Lo que esta metáfora ayuda a ilustrar es que, según la teoría de la relatividad general, el Sol es un cuerpo tan masivo que obliga a los planetas a seguir la deformación que él mismo provoca en el tejido del espacio-tiempo. Volvamos entonces al escenario hipotético de qué pasaría si el Sol desapareciera. De acuerdo con Einstein, su Bueno, profe, ahí desaparición estamos más o menos, una ola gravitacional. Bueno, profe. porque es muy técnico, pero bueno, para que podamos ver y apreciar la complejidad de lo que Albert hizo. Yo, si ustedes recuerdan, que la primera clase estaba lleno nuestro salón auditorio. Y yo les dije que en algún momento algún profesor cursando nuestras materias decía que cuando terminaba, eso terminaba con menos de la mitad porque iban a abandonar, y de ahí salió la famosa frase de que tienen todos un 7. Bueno, en ese anfiteatro que a mí me decían los profesores de física que íbamos a terminar menos de la mitad, en ese anfiteatro de La Plata, justamente estuvo dando clase nuestro amigo Albert Einstein. Así que lo más cercano que tuve es estudiar un poquito de física de lo que él planteó, pero estar en la misma aula donde él dio clase. Lo único que me falta darme el gusto de dar una clase mía un día ahí para decir, di clases donde Einstein también dio clase. Pero bueno, simplemente anécdotas para relacionar una cosa con la otra. Y bueno, vamos a Emily Pankhurst, acá una mujer que yo creo que no la conoce nadie, no la conoce nadie, y las vamos a rescatar básicamente, ¿por qué? Porque fue una mujer rebelde, pero muy rebelde, en medio de un imperio como el Imperio Británico. Y esta mujer, muy rebelde, básicamente empezó a reclamar y podemos decir que es la inventora del piquete. Nosotros decimos y renegamos muchas veces de los piquetes. Bueno, ella le hacía piquetes a los primeros ministros en el Reino Unido, básicamente pidiendo por sus derechos. Se dio cuenta de que ella no estaba destinada a atender a sus hermanos en su casa, que ella estaba para otra cosa, y empezó a pelearse con la clase política para que, nada más y nada menos, para que antes de la Primera Guerra Mundial, las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres y pudieran votar. Esta es Emily Pankhurst, donde también me di gusto de ir a ver, muy cerquita del Palacio de Buckingham, profe, hay está justamente la estatua que la inmortaliza ya a Emily Pankhurst. Emily Pankhurst le llegó a movilizar 30.000 mujeres en pleno centro de Londres porque la desafiaron y le decían que no juntaba nada, que eran caprichos de ella, y bueno, y generó grandes movilizaciones, y definitivamente, si vemos el video, vamos a ver qué pasa con la lucha de ella. Perfecto, profe. Una lucha que además del voto femenino, como decía el profe, tiene que ver con la igualdad en todos los ámbitos femeninos, entre hombres y mujeres, la potestad sobre los hijos, la herencia, poder ser dueño de nuestro propio patrimonio, y además un trato especial para mujeres embarazadas en el trabajo. Vamos a ver el video. Lo único que les puede hacer reaccionar, la única cosa que les preocupa es la propiedad privada. Por lo tanto, vamos a atacar esa propiedad privada. Sus abuelos ya habían estado en luchas
en Inglaterra pues bastante fuertes, ¿no? Muchos levantamientos respecto a las leyes de sufragio. Después sus padres eran abolicionistas de la esclavitud y ella, pues a los 5 años, por ejemplo, ya leyó con su madre La cabaña del tío Tom. Entonces ella dice, desde que tengo uso de razón, decía, las palabras esclavitud, libertad, emancipación, era algo absolutamente normal, ¿no? De hecho, ella, a pesar de que a ella le dan oportunidades de formación, nadie le dice que no lea, nadie le impide pues, ir a escuchar conferencias ni nada, pero ella, por ejemplo, se lamentaba de que tenía que hacer cosas para sus hermanos. Es decir, ella desde muy jovencita ve que existe la desigualdad, ¿no? Y bueno, dice, ¿por qué yo tengo que hacer a mis hermanos la vida agradable y cómoda en el hogar y ellos no tienen ninguna obligación en ese sentido? Es que ella opta por una vía más radical bastante tardíamente, esto es a partir de 1903. We have labored peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered and ignored. Que ella es ya una mujer madura, ¿no? Pero antes ha habido todo un recorrido que está formado por muy distintas experiencias. Y van a ser todas estas experiencias las que le llevan a ella a darse cuenta que no hay otra salida. Por las buenas es muy complicado. Así es, profe, algunas situaciones ameritan reacciones extraordinarias. Así es. Bueno, Emily Pankhurst dejó la lucha cuando vino la Primera Guerra Mundial, o sea, pues les movilizaba y los complicaba bastante, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, les dijo, no vayan a pensar que me olvidé, siguió, fallece, pero ahí nomás que fallece, el Parlamento británico aprueba el voto femenino después de la Primera Guerra Mundial, y podemos decir que en la Argentina el voto femenino llegó recién en la década después del 45, con una acción implacable de Eva Perón pidiendo justamente la igualdad de derechos para las mujeres. Y algo que yo no sabía y lo pude ver en el Museo Eva Perón, que nosotros tenemos un convenio para que lo puedan visitar desde la universidad, encaran una tarea que es titánica porque, mire, profe, en los años 50 no estaban empadronadas las mujeres. Claro. Es decir, no había un padrón nacional y fueron casa por casa, pueblo por pueblo, campo por campo, para empadronar a todas las mujeres para que puedan votar. Así que fíjese los hilos conductores de muchas de estas mujeres rebeldes para lograr derechos que hoy están, pero que han costado muchísimo lograrlo. Muchísimas Y bueno, luchas, ya que estamos hablando de la Argentina, ya que hablamos de la Argentina, traemos a este personaje, René Favaloro, hombre nacido en La Pampa, la hincha, por supuesto, de Gimnasia, profe, podemos decir que es hincha de Gimnasia, bueno, un gran médico que fue médico rural, pero volvió y te generó uno de los inventos. Él promueve realizar modificaciones en las intervenciones cuando había problemas problemas de corazón. ¿Y qué inventa, profe? El bypass coronario, profe. El bypass, justamente lo que salva un montón de vidas, y él es una persona luego dedicada a, podemos decir, una ciencia aplicada o más a la transferencia, y también él arma su propio estudio, su propia fundación, su propio lugar de desarrollo, que lamentablemente, asediado por las deudas, persona de honor y de campo,
no podía soportar de ver este dinero, y un gobierno desoyó sus reclamos, le debía muchísimo dinero el PAMI y termina quitándose la vida. Ahora deja una obra impresionante que, si usted quiere, profe, nos puede contar un poquito más. Vamos a dejarlo a nuestro rector, el licenciado Jaime Piersic, que nos cuente un poquito de René Favaloro. Ah, bueno, perfecto. A ver, le voy a corregir puede... una pequeña cosa, una pequeñita cosa. Sí. Favaloro nació en La Plata, estudió en nuestra universidad, profe, en la Universidad de La Plata, y nació en mi barrio, en el barrio El Mondongo. Está bien, él, sí, exacto, nació en La Plata, pero luego se fue a vivir a La Pampa. Ahí exacto. Bueno, a ver, ¿quién lo presenta? Mire quién lo va a presentar a Favaloro, a ver. Seguimos en Desde el Conocimiento y es momento de la columna de Jimmy Piersic. Hoy con la historia de alguien que ha dejado una huella, que ha dejado una marca. Se trata de René Favaloro, porque hace poquito se hubiesen cumplido 98 años de su natalicio. Sí, René Favaloro, un grande de la Argentina, un grande enorme de la Argentina. El 12 de julio se hubiera cumplido 98 años. Nos dejó antes por razones que muchos conocen, que muchos pueden investigar. Una tristeza tremenda. Tristeza tremenda. Un grande de la Argentina, un producto de la educación pública y un productor de la educación pública. Él es un producto reconocido y él además hizo que la educación pública argentina... Sí, un promotor, ¿no? Absolutamente. Nació en La Plata, en el barrio del Mondongo, un barrio muy humilde de La Plata. Hoy los hinchas de Gimnasia se dicen del Mondongo, ¿no? Es el barrio de Gimnasia. En 1936 estudió en el Colegio Nacional de La Plata, de la Universidad de La Plata, un colegio muy prestigioso de la ciudad y de la Argentina. Ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas, en la Universidad Nacional de La Plata, también una facultad muy importante de formación de médicos para la Argentina. Se recibió en el 49, a los 26 años. Y la historia es muy famosa, muy conocido esto. Se fue a trabajar a un pueblito rural, Jacinto Arauz, un pueblito en el este de la provincia de La Pampa, 3.500 habitantes. Se había enfermado el único médico del pueblo, se fue a trabajar ahí junto con su hermano, que también era médico. Una tarea de atención primaria muy importante, lograron bajar la mortalidad infantil, la infección en los partos, la desnutrición. La verdad que una tarea muy importante de un médico que en la placa siguiente vamos a ver que se hizo famoso a nivel internacional, pero que se hizo famoso a nivel local también. En 1962 viajó a Estados Unidos a especializarse en cirugía torácica. Y en el 67 comenzó a diseñar una técnica de cirugía coronaria utilizando la vena safena. El 9 de mayo realizó la primera cirugía con esa técnica de bypass, o sea, de hacer el puente, y fue un éxito. Volvió a la Argentina, en los 70 enseñó esa técnica, formó cardiólogos, creó la fundación y la Universidad Favaloro. Y decía, ¿no? Quisiera ser recordado más como docente, como profesor, que como cirujano. Un producto de la educación pública, un productor, un impulsor de la educación pública que jerarquizó a la profesión médica, a la investigación, a la producción de conocimiento. Un legado enorme para la Argentina, en un momento tan difícil de la salud pública, pero un legado enorme, un grande de la educación y de la salud pública argentina. Te emociona, y que es emocionante recordarlo. Sí. Es emocionante, gracias. Gracias. Buenísimo. Bueno, qué mejor que nuestro rector nos pueda presentar a René Favaloro, y se acordó de que era hincha de Gimnasia también. Mire, qué importante cómo los elevan, pero bueno, esto, ¿no? El producto de la educación pública, que nosotros también defendemos siempre, ¿no? Es muy importante realmente la tarea que hizo Favaloro, y si no recuerdo, mire, profe, lo va a tener que poner, pero en La Plata he visto un gran mural de Favaloro, un mural de su hinchada justamente. Bueno, vamos a otro hombre y de África, estamos siempre con Europa, con
y nos vamos a África a ver a Nelson Mandela. ¿Qué nos cuenta usted de Nelson Mandela, profe? Bueno, profe, Nelson Mandela, un gran activista político, fue Premio Nobel de la Paz en 1993, falleció en 2013, hace muy poquito, nació y murió en Sudáfrica, estuvo 27 años preso, 27 años preso, en una celdita que yo veía la película y apenas se abren los brazos de lo que medía de largo y de ancho, acostado en el piso y con solo su intelecto y su capacidad de reflexión para pensar, y cuando salió fue presidente. Antes de eso era uno de los más grandes activistas contra el apartheid. El apartheid era un sistema de segregación racial en la cual las personas de color y las personas blancas no podían estar juntas, no podían convivir, no podían casarse entre ellos, no podían estudiar, las personas de color no podían tener trabajo digno, ni votar, ni tener derechos. Entonces él luchó contra esa desigualdad y vamos a ver un poco en la película, liderando los movimientos. Cuando salió fue el primer presidente que pudo poner fin al régimen racista, el apartheid. En 1994 fue presidente. ¿Quiere ver el video, profe? ¿O lo pasamos? A ver, sí, me encantaría porque también es un repaso, obviamente que nuestros estudiantes lo conocen, pero es un lindo repaso. Y les recuerdo que cuando sale de la cárcel se encuentra con su carcelero y lo invita a comer, siendo presidente. Sí, por la pacificación, profe, de todas las personas. Nelson Mandela pasó 27 años en la cárcel para luego convertirse en presidente de Sudáfrica y Nobel de la Paz. ¿Pero quién es realmente Nelson Mandela? Nelson Mandela nació hace 103 años, el 18 de julio de 1918 en Embiso, una provincia oriental del Cabo, en Sudáfrica. Mandela dedicó su vida a luchar contra la discriminación racial y el apartheid. Recuerda que el apartheid fue el sistema de separación racial que hubo en Sudáfrica hasta 1992. Fue un sistema instaurado por el gobierno que consistía básicamente en la separación total entre blancos y negros, negando incluso la existencia de esta última raza. Se prohibió a los negros votar, compartir habitaciones y espacios e incluso se prohibió el matrimonio entre blancos y negros. Y bueno, Nelson Mandela trató desde el principio de defender al pueblo negro. El padre de Mandela era jefe de una tribu y líder de los Tembu. Esto le permitió a Mandela acceder a una educación que la mayoría de la población no tenía. A causa del fallecimiento de su padre, Nelson quedó al cuidado de un primo suyo. Pero cuando a sus 23 años se enteró de que su primo había concertado para él un matrimonio, decidió abandonar su aldea y se fue a Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica. En Johannesburgo, Mandela se enfrentó con la realidad que vivía su país, el apartheid. Y allí, tras graduarse como abogado, comenzó a luchar contra la discriminación que vivían los negros. A sus 34 años, Mandela pasó a presidir el Congreso Nacional Africano de la provincia de Transvaal. Y luego, Mandela abrió su despacho de abogados, que fue el primer bufete negro de Sudáfrica. Durante este tiempo, Mandela llevó a cabo manifestaciones en público, con llamadas a la desobediencia civil para exigir igualdad de derechos civiles a favor del pueblo africano. Esto le hizo ganar protagonismo en Sudáfrica. Sin embargo, el gobierno seguía discriminando cada vez más a la población negra. En 1956, el gobierno puso en marcha un nuevo plan que consistía en crear 7 territorios donde pretendía confinar al pueblo negro, que era más del 70% de la población. Esto les condenaba no solo a la marginación, sino también a la miseria. Como respuesta, el Congreso Nacional Africano convocó manifestaciones y protestas por todo el país que condujeron a la detención de sus organizaciones, incluyendo Mandela. Mandela fue acusado de alta traición y tras ser juzgado fue liberado por falta de pruebas. Y entonces se cubrió algo clave, la matanza de Sharpeville. Te cuento. Durante el juicio de Mandela, la policía abrió fuego contra una multitud desarmada que protestaba contra las leyes racistas, matando a 69 manifestantes. Convencido entonces de que su actitud pacifista no servía para combatir al gobierno ni las leyes racistas, Nelson Mandela se preparó para la lucha armada. Mandela abandonó Sudáfrica para ganar apoyos. Recibió entrenamiento militar en Marruecos y Etiopía y organizó un movimiento clandestino para planear sabotajes contra el Estado. Su estrategia se centró en atacar instalaciones de importancia económica o de valor simbólico para evitar atentar contra vidas humanas. Cuando regresó a Sudáfrica al año siguiente, fue detenido y condenado a cadena perpetua. Estuvo en prisión durante 27 años y se convirtió en símbolo de lucha contra el apartheid, dentro y fuera del país.
En 1984, el gobierno intentó acabar con este símbolo ofreciéndole libertad si aceptaba establecerse en uno de los territorios para negros, pero este rechazó la oferta. Finalmente, la presión internacional sobre el gobierno de Sudáfrica logró poner en libertad a Mandela en 1990, a sus 72 años. Cuando salió su partido, el Congreso Nacional Africano, ganó los comicios y fue elegido presidente. Además, por poner fin a la discriminación racial en su país, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1993. Mandela murió a sus 95 años, el 5 de diciembre de 2013, tras 3 meses de graves problemas pulmonares. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No os olvidéis dejarnos en comentarios qué os ha parecido. Chicos, chicas, Bueno, qué Nelson vida, Mandela, ¿no? sí, Qué vida, y acá sí lo que hay es muchísimo temple, muchísima perseverancia, autoestima, la autoestima que le faltó a Favaloro, que no soportó, no soportó lo que le estaba pasando, pero Mandela es el típico caso donde esas actitudes las tiene fundamentalmente lo que tiene que ver con lo interno, ¿no? Habíamos dicho al principio de la clase que tratábamos de relacionar todo esto con las 7 aptitudes creativas, y bueno, Mandela me parece que es una expresión fundamental de lo que es la paz en el mundo, y la igualdad de derechos de absolutamente todos, sin discriminar orientación sexual, raza, religión, sin nada de eso. Así que es un muy lindo ejemplo. Mandela aparece en esta clase por primera vez, teníamos otros personajes, así que bueno, me encantó. Vamos con otro u otra. Profe, antes de pasar a otro, le quería contar a los chicos y a las chicas que Mandela se inspiraba mucho, trabajaba mucho con la inspiración, ¿no? Al pueblo, a sí mismo, y cuando estaba destruido, esos 27 años de cárcel, donde no veía la luz, metafóricamente, ¿no? Donde no veía la salida, donde estaba todo muy complicado, tenía una poesía, profe, que la tenía copiada en una hojita y la leía cada vez que no sabía cómo levantarse de la cama, por llamarlo cama, donde dormía él. ¿Vamos a escuchar la poesía, profe, o pasamos? Como usted quiera, puede ponerla, profe, la verdad que... Les pongo la poesía para que la escuchen. Esta es la Invictus, una poesía victoriana que inspiraba a Mandela. En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fue, por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias, no he gemido ni llorado. Ante las puñaladas de la cara, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante la amenaza de los años me halla, y me hallará, sin temor. Ya no importa cuánto haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo del destino. De mi alma. Doy gracias a Dios que fue, por mi alma inconquistable. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. ¿Qué tal, profe, la poesía Invictus? Bueno, qué impresionante. La verdad que muy buena, muy buena, muy buena. Una poesía para copiarla. Invictus en Google. Profe, ¿y ahora quién tenemos? Alan Turing, una personalidad importantísima de este siglo que consiguió con sus inventos que la guerra mundial se cortara 2 o 4 años antes de lo que se estaba prediciendo que iba a durar. Alan Turing, ¿con qué inventos, profe? ¿Qué inventos tuvo Alan Turing?
Bueno, básicamente él era un gran matemático y con un equipo diseña una máquina, que era la máquina de Turán justamente, que era la que descifraba los códigos alemanes, y bueno, con eso pudieron adelantarse a algunas operaciones, salvar muchísima cantidad de vida. Ahora tuvo una vida desgraciada porque él era homosexual, lo acusan, lo enjuician, cuando él había sido realmente un héroe, porque lo que él crea es el padre de la ciencia de la computación, es el que inventa la primer máquina, no obstante, y estamos hablando de Inglaterra, no obstante, lo llevan a juicio, lo encuentra culpable, y bueno, no se sabe bien si él se suicidó con una pastilla de cianuro. Con una manzana con cianuro. Con una manzana, porque queda la manzana mordida y aparentemente ese es el logo de Apple, justamente. Entonces, nosotros tenemos que rescatar esto, ¿no? Personas como cualquiera que tenía una orientación sexual que hoy es libre, pero en ese momento justamente estaba condenado, pero una gran mente brillante. Una gran mente brillante que la sociedad le pagó muy mal. La sociedad para la cual él trabajó en forma incansable le pagó muy mal. Entonces, muchas veces este tipo de cosas también hay que verlas en ese contexto, ¿no? Y saber encontrar la verdadera dimensión del aporte de la gente. Así que, bueno, nuestro homenaje, y lo rescatamos justamente porque fue brillante, realmente muy brillante, y es el creador de algunos algoritmos. Pero ahora vamos a la parte social y nos vamos a Asia. Malala Yousafzai, ¿cómo lo pronuncia usted, profe? Yousafzai también, no sé si lo hago bien. Bien, Malala, una nenita, y hoy tiene mucho que ver la lucha de ella, porque en Afganistán este tema no está resuelto. ¿Pero de qué estamos hablando? Profe, Malala comenzó a ser famosa internacionalmente a los 12 años, hoy tiene 26, es una gran activista por la igualdad de las mujeres en Afganistán. Hasta el día de hoy las mujeres no pueden estudiar, entre muchas otras cosas que tampoco pueden hacer, ni caminar libremente por la calle. Sí. Básicamente, ahora podían, gracias a la lucha de ella, y ahora en Afganistán no pueden por el régimen talibán. Exacto. Entonces, la zona está compleja. ¿Tiene un Perfecto. video, profe? Vamos al video, que está bueno. Vamos al video. Ahí nos cuenta un poquito. Sí, sí. Hace 5 años, esta jovencita fue víctima de un brutal ataque por parte de un grupo talibán al noreste de Pakistán. La historia le ha dado la vuelta al mundo, y es que Malala no solo sobrevivió a una bala que le atravesó la cabeza. Esta niña se ha convertido en una incansable guerrera a favor de los derechos de todas las niñas del planeta. I want to get my education and I want to become a doctor. Okay, easy. Relax. La historia de esta valerosa niña comenzó a mediados del 2009. Después de que el régimen talibán prohibiera la educación escolar a las niñas en su natal Pakistán, Malala decidió abrir un blog en internet para mostrarle al mundo las injusticias que se estaban viviendo en aquel lugar. Cuando la cadena BBC de Londres descubrió sus textos circulando por la red, la pequeña de 11 años fue contactada para darle difusión a sus ideas, a sus sueños y a los problemas que tenía que enfrentar por el solo hecho de ser mujer. In the world, the girls are going to their schools freely and there is no fear. But in Swat, when we go to our school, we are very afraid of Taliban.
you will kill us, he will throw acid on our face, and he can do anything. Al cabo de unos meses, Malala Yousafzai se convirtió en un verdadero fenómeno. Nadie conocía su nombre real, ni su rostro, pero su mensaje era tan claro y estremecedor que decenas de organismos y personalidades del mundo de la política le ofrecieron ayuda para proteger su integridad y sus ideales. Pero mientras más gente como el entonces presidente Barack Obama celebraban la determinación y la valentía de esta niña, grupos talibanes se daban a la tarea de rastrearla. Según narra la propia Malala para un documental del New York Times, cuando recibió el Premio de la Paz Internacional por la Infancia, los talibanes comenzaron a seguirla a todos lados. Con frecuencia la insultaban y le gritaban que tenía los días contados. Lamentablemente, todas esas amenazas se hicieron realidad el 9 de octubre del 2012. Alrededor de la 1 de la tarde, un convoy armado bajo las órdenes de Maulana Fazlullah atacó el camión escolar en el que viajaba Malala, hiriéndola gravemente. Pero ni la fuerza del grupo terrorista más poderoso del mundo pudo detenerla. La niña de mirada dulce se recuperó de manera milagrosa y comenzó a transformar sus palabras en hechos. Le regresó la esperanza a las niñas que lograron escapar de Boko Haram, un grupo militante islámico que las mantuvo secuestradas. También abrió una escuela para jóvenes sirias en Líbano y ha financiado programas educativos en 2 campamentos para refugiados en Jordania. Malala Yousafzai dijo alguna vez: cuento mi historia no porque sea única, sino porque no lo es. Es la historia de muchas niñas. Ojalá que el futuro de esas mismas pequeñas sea tan brillante y esperanzador como el de la niña más valiente del mundo. Asesino. Profe, ¿cómo se habla de valentía, no? Con todas estas personas, una característica tan importante, la gran valentía que tuvieron, y que tienen, ¿no? Porque Malala sigue luchando. Sí, exactamente, y bueno, otra mujer más, ¿no? En una zona muy difícil, que por suerte se visualizó, y es ejemplo para un montón de nenas que hoy tienen un retroceso muy grande porque el régimen talibán otra vez no las deja estudiar, no así en Pakistán, pero sí en todas las zonas de Afganistán, así que... Pero bueno, vamos a esta rebelde Coco Chanel, que por las circunstancias justamente de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ella era ama de casa y su marido se va a la guerra y bueno, no tiene otra posibilidad que salir a trabajar. Trabaja, le gusta por supuesto el trabajo, y cuando vuelve el marido de la guerra le dice que bueno, tiene que volver a su anterior posición en el manejo de la casa. Obviamente Coco Chanel, francesa, se revela ante eso y no para más hasta fundar un imperio que hasta el día de hoy sigue en pie y que no se ha puesto a algún verdadero o imitación, Coco Chanel 5 o 6 o los que sean, ¿no? Así que, pero no solamente es perfume, sino tiene que ver mucho con la moda. Así que si usted tiene, profe, algún video o algo, me encantaría que lo podamos ver, más allá de lo que tenga usted para decir. Perfecto, ahora ponemos un videito. Les quería comentar a los chicos y a las chicas que pusimos a Coco Chanel fundamentalmente también porque ella hizo una revolución también. No hizo una revolución como activista social, sino desde algo más, un poco más diferente, como fue la moda. Desde la moda que creó, una moda en la que antes de ella a las mujeres se las tenía encorsetadas, con un gran busto, una pequeña cinturita que no podían respirar por las costillas apretadas y una tremenda cola. Tenían que ser un cuerpo botella donde no se podía mover, no podían respirar. La mujer era un objeto decorativo de la casa y tenía que estar al margen, solo para mostrarse. Coco Chanel decidió trabajar, decidió que la mujer estuviera también en la vida social y creó una ropa acorde para esa mujer nueva. Una ropa que la tomó de los militares, tomó mucho el trajecito tweed de lo que eran los trajes y las confecciones de los soldados.
y también, bueno, generó distintos íconos, como decía el profesor, el trajecito sastre Chanel o el perfume Chanel número 5 que lo inmortalizó Marilyn Monroe, ¿no? Pero bueno, la revolución de ella es una revolución más pequeña, más, más pacífica, pero muy potente, que fue en el mundo de la moda. Vamos a ver un videíto que nos muestra ella. Profe, ¿le parece? Sí, me encantaría. Once upon a time, Gabrielle Chanel made a triumphant return, beginning as if from the first day. She rails against the fashions designed by men who have once again bound women in bustiers, corsets, and full skirts. Mademoiselle rallies her team and reopens her couture house. She's 70 years old. Once upon a time, Coco Chanel chose her lucky number as the date for her first runway show, February 5th, 1954. Sitting unseen at the top of the famous staircase on the Rue Cambon, she watches as her models parade in utter silence. The French press tears her apart, ridiculing her designs and sneering at her age. Once upon a time, America soon discovered and embraced the style of Chanel. Life, the most read magazine in the United States, writes, at 71 years old, Gabrielle Chanel brings more than a style, a revolution. Coco Chanel regains her influence and once again impresses her style upon the world. Once upon a time, there was a legendary Chanel suit with a military-inspired jacket and braided tweed, patch pockets, buttons like jewels, and a unique fit thanks to the chain concealed within its hem. Once upon a time, an instant classic, the Chanel suit was everywhere, seen in cities and in cinemas, worn by Marlene Dietrich, Brigitte Bardot, Romy Schneider, Grace Kelly, Ingrid Bergman, and Liz Taylor. Once upon a time, a fashion designer tirelessly pursued her life's work, each day adding to the allure of Chanel. The beige shoe with its black toe, the quilted bag and its chain shoulder strap, and later, as if in farewell, number 19. Once upon a time, Gabrielle Chanel, terribly alone, conducted her fittings until the end. Working the fabrics with her 8 fingers, she gives the last snips of the scissors and sets the final pins to her life's work. She who had loved so much, now loves only her work. Once upon a time, Mademoiselle Chanel, then over 80 years old, crossed the road on her way to work. She sleeps at the Ritz, but lives in her apartment on the Rue Cambon, underneath her ateliers and close to her couturiers. Forewarned of her arrival by the porter at the Ritz, an employee would spray the staircase of the Rue Cambon with her perfume, Chanel number 5. Once upon a time, death arrived one Sunday, the only day that she never worked. Gabrielle Chanel passes away on January 10th, 1971. She had designed her own tomb. Without stone above me, she said, I would want to leave if I had the wish to go to heaven and dress the angels. Once upon a time, a woman became a legend. André Malraux will declare, of this century in France, 3 names will remain, de Gaulle, Picasso, and Chanel. Once upon a time, the feminine eternal is forever defined by the House of Chanel. Nearly half a century after the death of Mademoiselle, the style of Chanel endures thanks to the genius of Karl Lagerfeld, who never ceases to cultivate, to reinvent, and to exalt its legacy. Once upon a time, there was Chanel. ¿Qué tal, profe? Oh, muy lindo, bueno, muy lindo. Realmente una rebelde que justamente una gran creativa. Fíjense acá, tiene muchas cosas de las que hemos visto, pues aparte tiene mucho de creación y tiene innovación. Realmente tiene mucho de innovación. Así Profe, que bueno. Hemos terminado. ¿Vamos a tener un bonus track con alguna poesía? Vamos con este bonus track. Vamos con un discurso donde deja el cine mudo para dar este discurso, y él era tan perfeccionista que este discurso no lo está leyendo. Este discurso sale enteramente de él. Mire cómo lo ha estudiado, y vamos a ver, y me gustaría que cada una y cada uno de ustedes del otro lado pongan lo que piensan y lo relacionen con el momento actual del mundo y obviamente de nuestro país. Así que vamos a despedirnos de estas mentes brillantes con este discurso que es brillante. Profe, luego quédense porque vamos a pasar el presente, por favor. Vamos, profe, entonces. Bueno, ahí les paso en un ratito, les paso
sorry. I don't want to be an emperor. That's not my... Está medio lento, profe, no sé si... No lo que puedo tiene muchas pasar, cosas profe, no me abiertas. alcanza el internet, no me alcanza el internet. ¿Cómo no le va a alcanzar? Ahí está. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls. Tiene que ver mucho con lo que estaba pasando en ese momento. Has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Qué bueno, profe. Y así luchó contra la guerra y esto le valió el exilio a Suiza. Impresionante. Bueno, con esto terminamos esta clase de mentes brillantes. Nosotros le llamamos mentes brillantes. Solamente es una muestra. Muchos proponían algunas otros personajes, otros actores de la historia, pero hay muchísimos para poder traer. Pero bueno, es simplemente para mostrar ese hilo conductor de que aún en la adversidad, ustedes del otro lado, que han encarado una carrera, que tienen en la mayoría de los casos un trabajo, una familia, un propósito, pase lo que pase, que nada impide seguir el camino que se han propuesto. Audio Jungle.